Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Bienvenidos a esta edición de mediodía de su noticiero en línea, una producción más de Radio Corporación. Como siempre, agradecemos su sintonía a esta transmisión en vivo y los invito a que nos dejen sugerencias y comentarios. A continuación les presentamos nuestros titulares. En sus comparecencias sigue mostrándose despreocupado por la situación que atraviesan a diario los nicaragüenses ante la pandemia del nuevo coronavirus. El presidente inconstitucional Daniel Ortega cree haber contrarrestado al COVID-19, el cual apenas empieza a generar estragos en el país y a causar a diario muchas muertes, según denuncias en redes sociales. La ex guerrillera y opositora al gobierno Dora María Telles critica la incapacidad del mandatario frente a la pandemia. Hasta el momento, en un par de apariciones, no decreta o al menos se refiere a un plan o medida eficaz que pueda combatir la enfermedad. De que habían varios miles de los seguidores de Ortega que estaban esperando que este hombre dijera algunas palabras que tengan que ver con sus posibilidades de enfrentar esta pandemia que ya está golpeando a todo el país, que está golpeando a todos los sectores sociales, que está golpeando a todo el mundo sin distingo de nada, ¿verdad? Una vez más, Ortega refleja poca importancia en salvaguardar la vida de los nicaragüenses, incluso la de sus seguidores, expresa Telles. La también exministra de Salud añade que se debe auxiliar a los doctores, quienes hasta el momento le han hecho frente al coronavirus sin contar con la protección necesaria, la cual debe ser suministrada por el MINSA. Sí, y tampoco Ortega se sentó ahí a hablar de ningún plan para enfrentar la pandemia. Dijo que los trabajadores de la salud cumplen con su trabajo, pero no se le ocurrió decir una palabra sobre los medios de protección de los trabajadores de la salud. La cosa, digamos, yo creo que lo que quedó en evidencia ahí es que a los Ortega Murillo le importa muy poco lo que pase con la vida de los nicaragüenses. Gerald Mayorga, noticiero en línea. Un discurso vacío y fuera de la realidad es lo que continúa brindando el gobierno de Ortega, ya que el día de ayer ordenó el cierre de la frontera sur con Costa Rica por medidas adoptadas por este país al no dejar ingresar a transportistas debido a que algunos de estos dieron positivo a pruebas de COVID-19 que les fueron realizadas al intentar ingresar al país sureño. El politólogo José Dávila asegura que Costa Rica está cuidando de sus ciudadanos al haber cerrado sus fronteras. Costa Rica, por responsable, es que está parando el tránsito porque está cuidando a sus ciudadanos. Ahí la culpa es de Nicaragua, que fue el único país que no tomó medidas. Y ahora, lógicamente, se dan esas situaciones que son lamentables, que ojalá encuentren una solución, pero que ya sabemos pues que este gobierno, al no haber dictado medidas como los otros países centroamericanos, todos los países centroamericanos tienen temor de que de aquí estén saliendo pues gente con virus. Eso hay que comprender. Costa Rica tiene razón, claro, eso está atrasando, pero otra vez vimos al señor Ortega alejado de la realidad. Se esperaban anuncios por la pandemia, ahora está defendiendo a los transportistas, hasta leyendo pronunciamientos de los empresarios costarricenses, totalmente apartado de la realidad del país. Asimismo, manifiesta que los organismos internacionales deberían de hacer presión para que Ortega pueda tomar acciones ante la pandemia en el país, que ya ha afectado a los nicaragüenses. Debiera, y la OEA y la Unión Europea y el CICU y el señor Cerezo, que es secretario general del CICU, y los presidentes centroamericanos, tienen que decirle qué te pasa, tomar las medidas, vas a arruinar a Centroamérica, se nos va a hacer largo esto. Puede llegar a ser de mucho tiempo. Eso es lo que le tienen que decir y presionarlo. Y el pueblo nicaragüense también, aún en su angustia, enterrando, ni siquiera pueden enterrar a sus muertos. Tiene que tomar ya las medidas
para ponerse por lo menos igual que los otros países centroamericanos. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ofreció una cadena nacional a primera hora de este martes, en la que anunció nuevas medidas de austeridad adicionales a la ya aplicada durante su mandato, justificadas por la crisis del COVID-19. Sumadas todas las guerras y desastres naturales que ha sufrido el país a lo largo de la historia, nunca llegaríamos a las pérdidas humanas y económicas que hoy vivimos. En total, son 12.000 millones de dólares, cerca del 50% de ingresos como país. Es como si una familia perdiera la mitad de lo que necesita para vivir. Además, añadió que se han perdido 150.000 empleos durante la pandemia que azota al país, porque las empresas cerraron sus puertas a pesar de los esfuerzos por mantenerse a flote. En otras informaciones, Estados Unidos intenta usar a China para desviar la responsabilidad de su manejo de la pandemia del COVID-19, declaró este martes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Tras una carta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que plantea un ultimátum a la Organización Mundial de la Salud. Donald Trump amenazó con suspender permanentemente la financiación de la OMS y reconsiderar la membresía de su país en el organismo. Además, suspendió las contribuciones de Estados Unidos a la OMS el mes pasado, acusándola de promover la desinformación de China sobre el brote del coronavirus. La OMS, por su parte, negó la acusación, mientras que Pekín aseguró que su gestión fue transparente y abierta. Abigail Galo, Noticiero en Línea. Hasta la semana pasada, el MINSA reportaba únicamente 25 casos confirmados y 8 muertes por COVID-19 en el país. En los últimos 7 días, el número de contagios ha incrementado de manera abrupta y totalizan 254 casos y 17 muertes según el Ministerio de Salud. Durante la presente semana, que comprende del 12 al 19 de mayo, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 254 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. El hermetismo gubernamental ha llevado a Nicaragua al borde del colapso, según diferentes especialistas, ya que la desatención de las instituciones hacia la pandemia y cómo el gobierno la ha minimizado está causando estragos en la población. Según la más reciente actualización del informe por el Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua, registran al menos 1.594 personas contagiadas por el patógeno y las ciudades más afectadas son Chinandega, Masaya y Managua. Para el doctor Álvaro Ramírez, los datos presentados por el MINSA son raquíticos y débiles, pero aún así reflejan una parte de la realidad que se vive en el país. Subir de 25 casos a 229 casos es un crecimiento exponencial de 916%, lo cual refleja de que en una semana el coronavirus está haciendo más daño de lo que había hecho en 2 meses. Y la otra cosa importante es que la mortalidad también se disparó porque fueron 9 muertos en una semana con relación a los 8 que habían habido en los últimos 2 meses, representando un incremento de un 112%. Entonces, realmente el Ministerio de Salud confirma el temor y la realidad de que el pueblo nicaragüense está viviendo, aunque lo confirma con números todavía muy raquíticos, muy débiles, pero en cualquier circunstancia estos números reflejan el incremento exponencial del coronavirus en una semana y habría que ver cómo van a manejar ellos sus números en las próximas semanas. Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud informó que el gobierno de Nicaragua ha incumplido en los acuerdos de información estipulados, pero que hasta hace una semana se comprometió a informar sobre la situación del país. Asimismo, la OPS solicitó el ingreso a Nicaragua para analizar la situación que se vive por el coronavirus y brindar una mejor cooperación. Javier Bermúdez, Noticiero en Línea. Muchos nicaragüenses cumplen 2 meses de estar en autocuarentena luego que se reportara el primer caso de coronavirus el pasado 18 de marzo. Esto es dicho como un preámbulo ante la preocupación del sector transporte selectivo. Los taxistas resienten disminución de pasajeros, lo que se traduce en menos ganancia. Esto nos ha venido, como quien dice, a quebrar la vida más de lo que estábamos. Acordate que acabamos de pasar la crisis sociopolítica del 18 hasta la fecha, pero ahora con la pandemia del corona-19 pues se siente más riesgoso porque en la población hay un temor más intenso, pues
y a la población, como quien dice, esa campaña quédate en casa, pues la gente lo está haciendo y se están moviendo solamente la gente más necesaria que tal vez va a trabajar y van a hacer algunas gestiones correspondientes. Entonces nuestra clientela se ha caído, pues. Antes que se tuviera noción de esta pandemia, Nicaragua atravesaba una crisis sociopolítica iniciada en el año 2018. Ahora con esta enfermedad, la situación de quienes viven del día a día, como los taxistas, es desesperante. A la preocupación también se le suma el costo del combustible, explica Emilio Jarquín, dirigente transportista. Costo del combustible, no tenemos pasajeros en la calle y la gasolina cara, hermano, ¿cómo los tienen? Nos tienen manos arriba. Si aquí un pobre conductor se lleva a veces 50 corros, porque con 50 corros puede comer una familia donde hay 5, 6, 7. Hombre, aquí es una cuestión desesperante, pues. Es desesperante porque ¿qué va a pasar días después, meses después, si continuamos enfrascados en este tipo de situación? Es lamentable nuestra situación que estamos pasando. Ya nosotros estamos en calamidad, estamos así llorando, pidiendo, pues. Al pasajero se ruega, se le dice, te llevo en tanto, que esto, que lo otro, conquistando cuando ves un pasajero en la calle, pues. Pero ver pasajeros en la calle es bastante difícil. Vos puedes agarrar un vehículo, circular a la ciudad y bueno, mira gente, poca gente. ¿Por qué? Porque anda poco dinero y la poca gente que circula camina en ruta, hermano. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. La nueva campaña de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco lleva por nombre Moratoria Ya, la cual busca que el Estado aplique una moratoria a los recursos básicos como agua y luz, señalan en una nota de prensa. En estos momentos en los que la crisis sanitaria, en los que la pandemia está pegando lo más duro en nuestro país, la gente se tiene que quedar en casa, pero la gente no se va a poder quedar en casa y sustentar su alimento, sus medicinas y todas las cosas que necesitan si no tienen algún alivio económico de alguna manera. Y un alivio económico que está en las manos del régimen es permitir una moratoria en los servicios básicos, al menos de agua y de luz. Además explican que sería por al menos 3 meses, cuyo monto acumulado podría ser pagado o diluido en un periodo posterior a la crisis sanitaria. De esta manera lograrían ahorrar un poco en agua y luz y dedicarlo a comida. La moratoria se propone por 3 meses y ese dinero que no pague la gente ahorita en estos 3 meses se puede diluir en pagos futuros cuando ya la pandemia haya pasado y cuando ya la gente pueda salir a desarrollar su actividad económica de la manera normal. La UNAP motiva a la población a subir en redes sociales fotografías de sus recibos con la frase Moratoria Ya. Y que le suban a las redes sociales para exigir, para visibilizar que hay mucha gente que está pidiendo esto. También nosotros lo que vamos a proceder a hacer es levantar firmas digitales. Vamos a llenar una petición con la mayor cantidad de firmas que logremos recoger en las redes sociales, en las vías virtuales y en físico también, para enviárselo a los organismos de financiamiento, a los organismos multilaterales, a todo eso, para que vean que aquí se está metiendo presión para que el gobierno cumpla con estas medidas de alivio económico para que la población verdaderamente se pueda cuidar. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea. De esta manera hemos llegado al final de Noticiero en Línea, una producción más de Radio Corporación. Agradecemos su fiel sintonía. Recuerde que estas y otras informaciones las puede encontrar a través de nuestro sitio web en www.radio-corporación.com. De igual manera los invito a enviarnos sus reportes a la línea que está apareciendo en pantalla y de estar pendiente de nuestro noticiero estelar a través de las frecuencias 97.5 FM y 540 AM. Estuvo con ustedes Abigail Galo. Noticias. Lo que pasa en el mundo. Todo en el contexto nacional. Noticiero en Línea. Una producción más de Radio Corporación.